Señor, usted está enfermo gravemente, le dice el médico a Pedro. Luego los hijos se reúnen por la herencia, pero Pedro toma una decisión que dejará a sus familiares paralizados. Pedro estaba sentado en la sala de espera del hospital, nervioso y ansioso. Había ido a hacerse unos análisis de rutina, pero el médico le había pedido que se quedara a esperar los resultados. Algo no iba bien, lo presentía. El médico lo llamó y lo hizo pasar a su consulta. Pedro se sentó frente a él, tratando de mantener la calma. «Pedro, tengo que darte una mala noticia», dijo el médico con voz grave. «Los análisis han revelado que tienes un cáncer de páncreas muy avanzado. Lo siento mucho, pero no hay nada que podamos hacer. Te quedan unos meses de vida, como mucho». Pedro se quedó sin habla, sin poder asimilar lo que acababa de escuchar. Su mundo se derrumbaba en un instante. ¿Cómo era posible? ¿Por qué a él? ¿Qué iba a ser de su familia? ¿Hay alguna esperanza? ¿Algún tratamiento?, preguntó con voz temblorosa. «Lo siento, Pedro, pero no. El cáncer está muy extendido y no responde a la quimioterapia ni a la radioterapia. Lo único que podemos hacer es paliar el dolor y ofrecerte apoyo psicológico. Te recomiendo que aproveches el tiempo que te queda para despedirte de tus seres queridos y arreglar tus asuntos pendientes». Pedro salió del hospital con una sensación de vacío y desesperación. No sabía cómo enfrentarse a lo que le esperaba. Decidió llamar a su hijo mayor, Juan, para contarle la noticia y pedirle que reuniera a toda la familia en su casa. Tenía que hablar con ellos y decirles la verdad. Juan se quedó impactado al escuchar a su padre. No podía creer que tuviera cáncer terminal. Se le saltaron las lágrimas y le dijo que lo sentía mucho, que lo quería y que estaría con él en todo momento. Luego, colgó el teléfono y llamó a sus hermanos y a sus sobrinos para informarles de la situación y convocarlos a una reunión familiar urgente. Al día siguiente, toda la familia se presentó en la casa de Pedro. Había un ambiente de tristeza y tensión. Todos se abrazaron y le dieron ánimos a Pedro, que los recibió con una sonrisa forzada. Luego, se sentaron en el salón y escucharon atentamente lo que Pedro tenía que decirles. «Querida familia, os he reunido aquí para comunicaros algo muy importante. Como ya sabéis, tengo cáncer y me quedan muy pocos meses de vida. Sé que es duro, pero tenemos que aceptarlo y afrontarlo con valentía. Quiero que sepáis que os quiero mucho y que estoy orgulloso de todos vosotros. Sois lo mejor que me ha pasado en la vida». Pedro hizo una pausa y respiró hondo. Luego continuó. «También quiero hablaros de mi herencia. Sé que es un tema delicado, pero prefiero dejarlo todo claro y evitar problemas futuros. He hecho mi testamento y he repartido mis bienes entre todos vosotros, de forma equitativa y justa. Espero que respetéis mi voluntad y que no os peleéis por el dinero. Lo más importante es que os queráis y os apoyéis los unos a los otros. Eso es lo que yo quiero». Pedro esperaba que su familia reaccionara con comprensión y agradecimiento, pero se llevó una gran decepción. En lugar de eso, sus nietos empezaron a hacer preguntas y a poner objeciones. «Abuelo, ¿cómo que has repartido tu herencia entre todos? ¿No te parece injusto que nos des lo mismo que a tus hijos? Nosotros somos más y tenemos más necesidades. Además, hemos estado más pendientes de ti que ellos. Ellos solo te llaman cuando necesitan algo». «Eso es mentira, abuelo. Nosotros te queremos mucho y te visitamos siempre que podemos. No es nuestra culpa que vivamos lejos y que tengamos nuestros trabajos y nuestras familias. Tú sabes que puedes contar con nosotros para lo que sea. ¿Y qué pasa con la casa? ¿A quién se la vas a dejar? ¿A Juan, que es el mayor? ¿O a Luisa, que es la única hija? ¿O a alguno de nosotros, que somos tus nietos favoritos? No seas egoísta, abuelo. Tú no necesitas la casa, ni el coche, ni el dinero. Lo que necesitas es estar tranquilo y disfrutar de lo que te queda de vida. Déjanos a nosotros que nos ocupemos de tus cosas. Te lo agradeceremos mucho». Pedro no podía creer lo que estaba oyendo. Sus nietos, a los que tanto quería y a los que había mimado y consentido, solo estaban interesados en su herencia. No les importaba su salud, ni su bienestar, ni sus sentimientos. Solo querían su dinero y sus propiedades. Pedro se sintió traicionado y decepcionado. ¿Qué había hecho mal? ¿Dónde había fallado como abuelo? Pedro se levantó de su sillón y se dirigió a la puerta. Estaba harto de escuchar a sus nietos discutir y reclamar su herencia. No quería seguir aguantando esa situación,
Necesitaba salir de allí y respirar un poco de aire fresco. ¿A dónde vas, abuelo?, le preguntó uno de sus nietos, sorprendido. A dar un paseo, respondió Pedro secamente. ¿Solo? ¿No quieres que te acompañemos?, insistió el nieto fingiendo preocupación. No, gracias. Prefiero ir solo. Necesito pensar. ¿Pensar en qué? ¿En tu testamento? ¿Vas a cambiar algo?, preguntó el nieto con curiosidad. No te importa. Es mi testamento y hago con él lo que quiero. Ahora, si me disculpáis, me voy. No sé cuándo volveré. Pedro salió de la casa y cerró la puerta con fuerza. Se alejó de allí, sin mirar atrás. Se sentía herido y dolido por la actitud de sus nietos. No entendía cómo podían ser tan egoístas y materialistas. ¿Acaso no se daban cuenta de que él estaba muriendo? ¿Acaso no le tenían ningún cariño? Pedro caminó sin rumbo fijo, tratando de despejar su mente. Recordó los buenos momentos que había pasado con sus nietos, cuando eran pequeños y lo adoraban. Los llevaba al parque, al cine, al zoo, a la playa. Les compraba regalos, les contaba cuentos, les hacía reír. Eran su alegría y su orgullo. ¿Qué había pasado? ¿Cómo habían cambiado tanto? Pedro se dio cuenta de que quizás él tenía parte de la culpa. Quizás los había malcriado y consentido demasiado. Quizás les había dado todo lo que querían, sin exigirles nada a cambio. Quizás les había enseñado a valorar más las cosas que las personas. Quizás había sido un mal abuelo. Pedro se arrepintió de haber sido tan generoso y permisivo con sus nietos. Se dio cuenta de que les había hecho un flaco favor. Les había privado de la oportunidad de aprender a esforzarse, a trabajar, a ahorrar, a compartir, a agradecer. Les había convertido en unos caprichosos, unos vagos, unos ingratos. Les había hecho un daño irreparable. Pedro se sintió triste y culpable. Se preguntó si aún estaba a tiempo de remediarlo. Se preguntó si sus nietos podrían cambiar y mostrarle algo de amor y respeto. Se preguntó si valía la pena intentarlo. Pedro entró en el salón. Se encontró con que sus nietos seguían allí, sentados en el sofá, mirando sus teléfonos móviles. No le prestaron ninguna atención, ni siquiera le saludaron. Parecían aburridos y molestos por tener que estar allí. Pedro se sintió indignado y ofendido. Así era como trataban a su abuelo moribundo. No tenían ningún respeto ni consideración. No les importaba nada más que su herencia. Pedro decidió ignorarlos y pasar de largo. Se dirigió a su habitación, donde esperaba encontrar algo de paz y tranquilidad. Pero tampoco fue así. Cuando abrió la puerta, se encontró con una sorpresa inesperada. En su cama había un hombre mayor, de pelo cano y barba blanca, vestido con un traje elegante y una corbata roja. Tenía una sonrisa amable y unos ojos brillantes. Era Carlos, su antiguo amigo y socio. «Pedro, qué alegría verte», exclamó Carlos levantándose de la cama y abrazando a Pedro con efusividad. «Carlos, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has entrado?», preguntó Pedro, sorprendido y confundido. «He venido a verte, amigo. Me enteré de tu situación y quise darte una sorpresa. Espero que no te moleste. He entrado por la ventana, que estaba abierta. No quería molestar a tu familia». «No, no me molesta. Al contrario, me alegra mucho verte. Hacía años que no sabía nada de ti. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho?». «Estoy bien, Pedro. He viajado mucho, he conocido a mucha gente, he hecho negocios, he vivido aventuras. Pero siempre te he echado de menos, amigo. Siempre te he recordado con cariño. Fuiste el mejor socio y el mejor amigo que tuve». «Yo también te he echado de menos, Carlos. Tú fuiste el único que me entendió y me apoyó. Fuimos un gran equipo. ¿Te acuerdas de cuando montamos nuestra empresa?». «Claro que me acuerdo, Pedro. Fue una época maravillosa. Teníamos ilusión, ambición, creatividad. Creamos algo único y revolucionario. Fuimos pioneros en nuestro sector. Nadie podía con nosotros. Sí, éramos los mejores. Hasta que nos traicionaron, hasta que nos robaron nuestra idea y nos arruinaron. ¿Te acuerdas de eso?». «¿Cómo olvidarlo, Pedro? Fue el golpe más duro que recibimos. Nos quitaron todo lo que habíamos construido. Nos dejaron en la calle, sin un peso. Fue una injusticia». «Sí, lo fue. Y nunca se hizo justicia. Nunca se supo quién fue el culpable. Nunca se recuperó lo que nos pertenecía. Nunca se nos reconoció nuestro mérito. No, nunca. Pero no importa, Pedro. Lo que importa es que seguimos adelante. No nos rendimos. No nos dejamos vencer. Cada uno siguió su camino, pero nunca perdimos el contacto. Siempre fuimos amigos». «Sí, siempre.
Y lo seguimos siendo. Gracias por venir, Carlos. Gracias por estar aquí. Eres el único que me ha demostrado que le importo. Eres el único que me ha dado una alegría. No hay de qué, Pedro. Yo también te agradezco que me hayas recibido. Eres el único que me ha hecho sentir como en casa. Eres el único que me ha hecho reír. ¿Reír? ¿De qué? ¿De nuestra desgracia? No, Pedro. De nuestra fortuna. De haber vivido una vida plena y apasionante. De haber tenido una amistad sincera y duradera. De haber sido felices a pesar de todo. ¿Felices? ¿Lo fuimos? Claro que sí, Pedro. Lo fuimos. Y lo somos. Mira a tu alrededor. Mira lo que tienes. Tienes una familia, una casa, una herencia. Tienes más de lo que muchos sueñan. ¿Y qué? ¿De qué me sirve? Mi familia no me quiere, mi casa está vacía, mi herencia es una maldición. No tengo nada, Carlos, nada que me haga feliz. No digas eso, Pedro. Tienes mucho. Tienes lo más importante, tienes vida, tienes tiempo, tienes una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De cambiar, Pedro, de mejorar, de arreglar lo que está roto, de perdonar y pedir perdón, de amar y ser amado, de dejar un legado. ¿Un legado? ¿Qué legado? El que tú quieras, Pedro, el que tú elijas, el que tú crees. Tú tienes el poder de decidir qué quieres dejar en este mundo. Tú tienes el poder de influir en las personas que te rodean. Tú tienes el poder de hacer la diferencia. ¿De verdad crees eso, Carlos? Sí, Pedro, lo creo. Y tú también deberías creerlo, porque es la verdad, porque es tu verdad. No sé, Carlos, no sé si puedo, no sé si quiero. Claro que puedes, Pedro, claro que quieres. Solo tienes que intentarlo, solo tienes que dar el primer paso, solo tienes que abrir tu corazón. ¿Abrir mi corazón? ¿A quién? A quien tú quieras, Pedro, a quien tú sientas, a quien tú necesites, a tu familia, a tus amigos, a ti mismo, a mí. ¿A ti, Carlos? Sí, Pedro, a mí. Porque yo te quiero, Pedro, porque yo te necesito, Pedro, porque yo te abro mi corazón, Pedro. ¿Qué estás diciendo, Carlos? Lo que estás oyendo, Pedro. Lo que siempre he querido decirte, Pedro. Lo que nunca me atreví a confesarte, Pedro. ¿Qué? Que te amo, Pedro, que siempre te he amado, Pedro, que eres el amor de mi vida, Pedro. Pedro se quedó paralizado, sin poder reaccionar. No sabía qué decir ni qué hacer. No sabía si lo que acababa de escuchar era una broma, una locura o una verdad. ¿Qué? Repitió incrédulo. Que te amo, Pedro, que siempre te he amado, Pedro, que eres el amor de mi vida, Pedro, repitió Carlos con firmeza. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso, Carlos? ¿Cómo puedes amarme? Si somos amigos, si somos hombres, si somos viejos. No importa, Pedro. No importa que seamos amigos, que seamos hombres, que seamos viejos. Lo que importa es lo que sentimos, lo que nos une, lo que nos hace felices. ¿Felices? ¿Cómo puedes ser feliz, Carlos, si has vivido toda tu vida en una mentira, en un engaño, en un secreto? No ha sido una mentira, Pedro. Ha sido una realidad que solo yo conocía, que solo yo guardaba, que solo yo sufría. ¿Sufrías? ¿Por qué sufrías, Carlos? Porque te quería, Pedro. Porque te quería y no podía decírtelo. Porque te quería y no podía tenerte. Porque te quería y no podía ser yo mismo. ¿Por qué no podías, Carlos? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo demostraste? ¿Por qué no te liberaste? Porque tenía miedo, Pedro. Miedo de perderte. Miedo de rechazarte, miedo de lastimarte. Miedo de la sociedad, miedo de la familia. Miedo de mí mismo. ¿Miedo de qué, Carlos? ¿De qué te iba a pasar? ¿De qué te iban a hacer? ¿De qué te ibas a arrepentir? De todo, Pedro. De todo lo que podía pasar, de todo lo que podían hacer, de todo lo que podía arrepentir, de que me odiaras, de que me golpearas, de que me dejaras, de que me insultaran, de que me humillaran, de que me marginaran, de que me equivocara, de que me confundiera, de que me engañara. No seas tonto, Carlos. No seas cobarde, Carlos. No seas infeliz, Carlos. Yo no te hubiera odiado, ni golpeado, ni dejado. Yo te hubiera escuchado, comprendido, ayudado. Yo te hubiera respetado, apoyado, querido. ¿De verdad, Pedro? ¿De verdad me hubieras escuchado, comprendido, ayudado? ¿De verdad me hubieras respetado, apoyado, querido? Sí, Carlos. Sí, te hubiera escuchado, comprendido, ayudado. Sí, te hubiera respetado, apoyado, querido. Porque eres mi amigo, Carlos. Porque eres mi socio, Carlos. Porque eres mi hermano, Carlos. No, Pedro. No soy tu amigo, ni tu socio, ni tu hermano. Soy tu amante, Pedro. Soy tu pareja, Pedro.
Soy tu alma gemela, Pedro. No digas eso, Carlos. No digas eso, que me confundes, que me asustas, que me dueles. No te confundo, Pedro. Te aclaro. No te asusto, Pedro. Te despierto. No te duelo, Pedro. Te curo. ¿Me curas? ¿De qué me curas, Carlos? De tu soledad, Pedro. De tu vacío, Pedro. De tu muerte, Pedro. De mi muerte. ¿Qué sabes tú de mi muerte, Carlos? Sé que estás muriendo, Pedro. Sé que tienes cáncer, Pedro. Sé que te quedan pocos meses, Pedro. ¿Cómo lo sabes, Carlos? ¿Quién te lo ha dicho, Carlos? ¿Por qué no me lo has dicho, Carlos? Lo sé porque me lo dijo Juan, tu hijo. Me lo dijo cuando me llamó para contarme tu situación y pedirme que viniera a verte. Me lo dijo porque sabe que somos amigos y que te quiero. No te lo he dicho porque no quería entristecerte, ni agobiarte, ni presionarte. ¿Presionarme? ¿A qué me presionas, Carlos? A nada, Pedro. A nada que no quieras. A nada que no sientas. A nada que no necesites. ¿Y qué quieres, Carlos? ¿Qué sientes, Carlos? ¿Qué necesitas, Carlos? Quiero que seas feliz, Pedro. Siento que te amo, Pedro. Necesito que me ames, Pedro. ¿Que te ame? ¿Cómo quieres que te ame, Carlos? ¿Cómo quieres que te ame si nunca te he amado? Si nunca he amado a un hombre. Si nunca he amado a nadie. No es cierto, Pedro. No es cierto que nunca me hayas amado. Que nunca hayas amado a un hombre. Que nunca hayas amado a nadie. Tú me has amado, Pedro. Tú has amado a un hombre, Pedro. Tú has amado a alguien, Pedro. ¿A quién, Carlos? ¿A quién he amado, Carlos? A mí, Pedro. A mí me has amado, Pedro. ¿A ti? ¿Cómo puedes decir eso, Carlos? ¿Cómo puedes afirmar eso, Carlos? Porque lo sé, Pedro. Porque lo he visto, Pedro. Porque lo he sentido, Pedro. ¿Qué has visto, Carlos? ¿Qué has sentido, Carlos? He visto tu mirada, Pedro. He visto cómo me mirabas, cómo me buscabas, cómo me deseabas. He sentido tu cuerpo, Pedro. He sentido cómo me abrazabas, cómo me acariciabas, cómo me temblabas. He visto y sentido tu amor, Pedro. Tu amor por mí, Pedro. No, Carlos. No es amor. Es amistad, es cariño, es afecto. No es amor, Carlos. No puede ser amor, Carlos. Sí, Pedro, sí es amor. Es el amor más puro, más sincero, más profundo. Es el amor que nace del alma, que crece con el tiempo, que vence al miedo. Es el amor que nos salva, que nos llena, que nos hace vivir. Es el amor que nos une, Pedro. El amor que nos une a ti y a mí, Pedro. No, Carlos, no nos une, nos separa. Nos separa la sociedad, la familia, la moral. Nos separa la edad, la enfermedad, la muerte. Nos separa todo, Carlos. Todo menos el amor, Carlos. No, Pedro, no nos separa. Nos acerca. Nos acerca la sociedad, la familia, la moral. Nos acerca la edad, la enfermedad, la muerte. Nos acerca todo, Pedro. Todo por el amor, Pedro. No entiendo, Carlos, no entiendo nada, Carlos. No tienes que entender, Pedro. Solo tienes que sentir, Pedro. ¿Sentir? ¿Qué tengo que sentir, Carlos? Lo que yo siento, Pedro. Lo que tú sientes, Pedro. Lo que sentimos, Pedro. ¿Y qué sentimos, Carlos? Amor, Pedro. Amor. Pedro se dejó abrazar por Carlos, sin oponer resistencia. Sentía su calor, su fuerza, su ternura. Sentía su corazón, su aliento, su aroma. Sentía su amor, su pasión, su entrega. Sentía algo que nunca había sentido antes, algo que lo llenaba, lo elevaba, lo transformaba. ¿Qué me haces, Carlos?, susurró Pedro entre sollozos. Te hago feliz, Pedro. Te hago sentir, Pedro. Te hago vivir, Pedro. ¿Cómo puedes hacerme feliz, Carlos? ¿Cómo puedes hacerme sentir, Carlos? ¿Cómo puedes hacerme vivir, Carlos? Porque te conozco, Pedro, porque te entiendo, Pedro, porque te quiero, Pedro. ¿Me quieres, Carlos? ¿Me quieres de verdad, Carlos? Sí, Pedro, sí te quiero de verdad, Pedro. Y yo te quiero, Carlos. Sí, Pedro, sí me quieres de verdad, Pedro. ¿Cómo lo sabes, Carlos? ¿Cómo lo sabes? Si yo no lo sé, si yo no lo siento, si yo no lo digo. Lo sé porque lo veo, Pedro. Lo veo en tus ojos, en tu sonrisa, en tu rostro. Lo sé porque lo siento, Pedro. Lo siento en tus brazos, en tus manos, en tu cuerpo. Lo sé porque lo dices, Pedro. Lo dices con tus gestos, con tus silencios, con tu alma. Lo digo, Carlos. Lo digo, aunque no lo sepa, aunque no lo sienta, aunque no lo diga. Sí, Pedro. Sí lo dices. Lo dices, aunque no lo sepas, aunque no lo sientas, aunque no lo digas. Lo dices porque lo eres, porque lo vives, porque lo das. Lo doy, Carlos. Lo doy aunque no lo quiera, aunque no lo pueda, aunque no lo merezca. Sí, Pedro. Sí lo das.
Lo das aunque no lo quieras, aunque no lo puedas, aunque no lo merezcas. Lo das porque eres generoso, porque eres valiente, porque eres bueno. Soy bueno, Carlos. Soy bueno después de todo lo que he hecho, después de todo lo que he dicho, después de todo lo que he sido. Sí, Pedro. Sí eres bueno. Eres bueno, a pesar de todo lo que has hecho, a pesar de todo lo que has dicho, a pesar de todo lo que has sido. Eres bueno, porque has trabajado, porque has luchado, porque has amado. He amado, Carlos. He amado. ¿A quién? ¿A qué? ¿A cómo? Has amado, Pedro. Has amado a tu familia, a tu trabajo, a tu vida. Has amado con respeto, con dedicación, con gratitud. ¿Gratitud? ¿Por qué gratitud, Carlos? Porque tienes mucho que agradecer, Pedro. Porque tienes mucho que celebrar, Pedro. Porque tienes mucho que vivir, Pedro. ¿Qué tengo que agradecer, Carlos? ¿Qué tengo que celebrar, Carlos? ¿Qué tengo que vivir, Carlos? Tienes que agradecer tu pasado, Pedro. Tienes que celebrar tu presente, Pedro. Tienes que vivir tu futuro, Pedro. ¿Mi pasado? ¿Qué hay en mi pasado, Carlos? Hay recuerdos, Pedro. Recuerdos de tu infancia, de tu juventud, de tu madurez, recuerdos de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, recuerdos de tus sueños, de tus logros, de tus fracasos, recuerdos que te han hecho ser quien eres, que te han enseñado lo que sabes, que te han dado lo que tienes. ¿Mi presente? ¿Qué hay en mi presente, Carlos? Hay oportunidades, Pedro, oportunidades de cambiar, de mejorar, de arreglar, oportunidades de perdonar y pedir perdón, de amar y ser amado, de dejar un legado, oportunidades que te hacen crecer, que te hacen aprender, que te hacen feliz. ¿Mi futuro? ¿Qué hay en mi futuro, Carlos? Hay esperanza, Pedro, esperanza de curarte, de sanarte, de salvarte, esperanza de seguir viviendo, de seguir sintiendo, de seguir amando. Esperanza que te da fuerza, que te da ánimo, que te da vida. Vida. ¿Qué es la vida, Carlos? La vida eres tú, Pedro. La vida soy yo, Pedro. La vida somos nosotros, Pedro. ¿Nosotros? ¿Qué somos nosotros, Carlos? Somos amor, Pedro, somos amor. Pedro y Carlos se quedaron abrazados en la cama, disfrutando de su amor. Se sentían felices, plenos, vivos. Se habían confesado sus sentimientos, se habían entregado sus cuerpos, se habían unido sus almas. Habían encontrado el sentido de su vida, el propósito de su existencia, el destino de su camino. Te quiero, Pedro. Te quiero más que a nada en este mundo, le dijo Carlos besando su frente. Y yo a ti, Carlos, y yo a ti más que a nadie en esta vida, le respondió Pedro acariciando su cabello. ¿Qué vamos a hacer ahora, Pedro? ¿Qué vamos a hacer con nuestro amor? No lo sé, Carlos, no lo sé. Solo sé que quiero estar contigo, que quiero compartir contigo, que quiero vivir contigo. Yo también, Pedro, yo también. Pero no será fácil, Pedro, no será fácil. Hay muchos obstáculos, muchos problemas, muchos riesgos. Lo sé, Carlos, lo sé. Pero no me importa, Carlos, no me importa. Hay algo más fuerte, más grande, más importante. ¿Qué es, Pedro? ¿Qué es? Es nuestro amor, Carlos. Es nuestro amor. Pedro y Carlos se miraron a los ojos con ternura y pasión. Se besaron con dulzura y profundidad. Se abrazaron con fuerza y delicadeza. Se amaron con todo su ser. Mientras tanto, en el salón, los nietos de Pedro seguían esperando a que su abuelo saliera de su habitación. Estaban impacientes y molestos. Querían hablar con él sobre su herencia, querían convencerlo de que les diera más dinero. Querían asegurarse de que no les dejara en la estacada. ¿Qué hace el abuelo? ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué estará haciendo?, se preguntaba uno de ellos impaciente. No sé, pero me tiene harto. Lleva horas encerrado en su cuarto. ¿Qué se cree, que tiene todo el tiempo del mundo?, se quejaba otro, molesto. Debe estar durmiendo, o viendo la tele, o leyendo el periódico. No tiene nada mejor que hacer. Es un viejo aburrido y amargado, se burlaba otro despectivo. Pues debería salir ya y atendernos. Somos su familia, somos sus nietos, somos su sangre. Nos debe respeto, nos debe atención, nos debe dinero, exigía otro, arrogante. Sí, dinero. Eso es lo que queremos. Dinero, mucho dinero. Todo el dinero. Es nuestro derecho, es nuestra herencia, es nuestra recompensa, afirmaba otro, codicioso. ¿Recompensa? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho nosotros por él? ¿Qué le hemos dado nosotros a él? ¿Qué le hemos aportado nosotros a él?, se preguntaba otro, reflexivo. ¿Qué importa? No hemos hecho nada, no le hemos dado nada, no le hemos aportado nada. Pero tampoco él a nosotros.
No nos ha cuidado, no nos ha educado, no nos ha querido. Solo nos ha regalado cosas, nos ha comprado caprichos, nos ha dado dinero. Y eso es lo que queremos. Más cosas, más caprichos, más dinero, respondía otro insensible. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el abuelo sí nos ha cuidado, sí nos ha educado, sí nos ha querido. Nos ha dado más que cosas, más que caprichos, más que dinero. Nos ha dado su tiempo, su sabiduría, su cariño. Nos ha dado su vida, su ejemplo, su legado, opinaba otro diferente. ¿Qué dices? ¿Estás loco? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes defender al abuelo? ¿Cómo puedes querer al abuelo? Le increpaban los demás sorprendidos. Lo digo porque es verdad. Lo digo porque lo siento. Lo digo porque lo quiero. Quiero al abuelo, porque es mi abuelo, porque es mi familia, porque es mi amigo, les contestaba sincero. Pues eres un tonto, un ingenuo, un iluso. El abuelo no te quiere, no te aprecia, no te respeta. El abuelo solo te usa, te manipula, te engaña. El abuelo no es tu abuelo, no es tu familia, no es tu amigo, le decían cruelmente. No, no es cierto, no es cierto. El abuelo sí me quiere, sí me aprecia, sí me respeta. El abuelo no me usa, no me manipula, no me engaña. El abuelo es mi abuelo, es mi familia, es mi amigo, les replicaba firmemente. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes si nunca te lo ha dicho, si nunca te lo ha demostrado, si nunca te lo ha agradecido? Le preguntaban burlonamente. Lo sé porque lo veo. Lo veo en sus ojos, en su sonrisa, en su rostro. Lo sé porque lo siento. Lo siento en sus abrazos, en sus besos, en su cuerpo. Lo sé porque lo dice. Lo dice con sus gestos, con sus silencios, con su alma. Les respondía emocionado. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si el abuelo nunca te mira, nunca te sonríe, nunca te habla. ¿Qué dices? Si el abuelo nunca te abraza, nunca te besa, nunca te toca. ¿Qué dices? Si el abuelo nunca te hace gestos, nunca te guarda silencios, nunca te muestra su alma. Le decían incrédulos. Lo digo porque lo sé. Lo sé porque lo he visto, lo he sentido, lo he oído. Lo digo porque lo he vivido. Lo he vivido con él, por él, para él. Lo digo porque lo amo con todo mi ser, les confesaba valiente. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Que lo amas? ¿Qué has dicho? ¿Que lo amas con todo tu ser? Le preguntaban escandalizados. Sí, lo he dicho, que lo amo, lo he dicho, que lo amo con todo mi ser, les repetía orgulloso. ¿Cómo puedes amarlo? ¿Cómo puedes amarlo si es un viejo, si es un enfermo, si es un moribundo? Le preguntaban asqueados. Lo amo porque es un viejo, porque es un enfermo, porque es un moribundo. Lo amo porque es un ser humano, porque es un ser especial, porque es un ser único. Lo amo porque es mi abuelo, porque es mi familia, porque es mi amigo, les respondía admirado. Pues eres un idiota, un enfermo, un perdedor. Eres un idiota por amar a alguien que no te quiere. Eres un enfermo por amar a alguien que no te necesita. Eres un perdedor por amar a alguien que no te deja nada, le decían despreciativos. No, no soy un idiota, ni un enfermo, ni un perdedor. Soy un afortunado, un bendecido, un ganador. Soy un afortunado por amar y ser amado. Soy un bendecido por dar y recibir. Soy un ganador por vivir y dejar vivir, les decía feliz. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que eres un afortunado, un bendecido, un ganador? ¿Qué dices? ¿Que amas y eres amado? ¿Que das y recibes, que vives y dejas vivir? Le preguntaban confundidos. Sí, lo digo porque es verdad. Lo digo porque es mi verdad. Lo digo porque es la verdad, les respondía convencido. ¿La verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad es esa que no vemos, que no sentimos, que no entendemos? Le preguntaban curiosos. La verdad del amor, la verdad de la vida, la verdad del abuelo, le respondía iluminado. La verdad del amor, la verdad de la vida, la verdad del abuelo, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? Le preguntaban interesados. Pedro se levantó de la cama y se vistió. Se sentía renovado, rejuvenecido, resucitado. Había pasado la noche más maravillosa de su vida, junto a Carlos, su amigo, su amante, su compañero. Había descubierto el amor, el verdadero amor, el amor que lo cambia todo. ¿A dónde vas, Pedro?, le preguntó Carlos desde la cama. Voy a escribir mi testamento, Carlos. Voy a dejar mi legado, Carlos. Voy a hacer lo que tengo que hacer, Carlos. ¿Tu testamento? ¿Tu legado? ¿Qué quieres decir, Pedro? Quiero decir que voy a repartir mis bienes, mis propiedades, mi dinero. Quiero decir que voy a decidir qué quiero dejar en este mundo, a quién quiero beneficiar,
¿A quién quiero honrar? ¿Y a quién vas a dejar tus cosas, Pedro? ¿A tu familia, a tus amigos, a tu fundación? No, Carlos, no voy a dejar mis cosas a nadie. Voy a dejar mis cosas a ti, Carlos. ¿A mí? ¿A mí me vas a dejar tus cosas, Pedro? Sí, Carlos, sí te voy a dejar mis cosas. Te voy a dejar todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que te quiero. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué me lo vas a dejar todo, Pedro? Porque tú eres todo para mí, Carlos. Porque tú eres mi vida, mi luz, mi esperanza. Porque tú eres mi amor, Carlos. Mi único amor, Carlos. No, Pedro, no puedes hacer eso, Pedro. No debes hacer eso, Pedro. ¿Por qué no, Carlos? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no debo? ¿Por qué no quiero? Porque no es justo, Pedro. No es justo para ti, ni para mí, ni para los demás. Porque no es legal, Pedro. No es legal que me dejes todo, que me hagas heredero universal, que me conviertas en tu viudo. Porque no es necesario, Pedro. No es necesario que me des nada, que me ofrezcas todo, que me demuestres tanto. No entiendo, Carlos. No entiendo por qué no es justo, ni legal, ni necesario. No entiendo por qué no quieres aceptar mi regalo, mi oferta, mi prueba. Porque tu regalo es demasiado grande, Pedro. Porque tu oferta es demasiado generosa, Pedro. Porque tu prueba es demasiado fuerte, Pedro. No hay nada demasiado grande, ni demasiado generoso, ni demasiado fuerte cuando se trata de amor, Carlos. Cuando se trata de nuestro amor, Carlos. Sí lo hay, Pedro, sí lo hay. Hay cosas que no se pueden dar, ni recibir, ni compartir. Hay cosas que solo se pueden vivir, sentir y disfrutar. ¿Qué cosas, Carlos? ¿Qué cosas no se pueden dar, ni recibir, ni compartir? Las cosas que no son cosas, Pedro. Las cosas que son sentimientos, emociones, experiencias. Las cosas que son recuerdos, sueños, proyectos. Las cosas que son vida, Pedro. Nuestra vida, Pedro. ¿Y qué quieres hacer con nuestra vida, Carlos? ¿Qué quieres hacer con nuestro amor, Carlos? Quiero vivirlo, Pedro. Quiero vivirlo contigo, por ti, para ti. Quiero sentirlo, Pedro. Quiero sentirlo en ti, de ti, con ti. Quiero disfrutarlo, Pedro. Quiero disfrutarlo hoy, mañana, siempre. ¿Y qué hay de tu pasado, Carlos? ¿Y qué hay de tu futuro, Carlos? No me importa mi pasado, Pedro. No me importa lo que fui, lo que hice, lo que perdí. No me importa mi futuro, Pedro. No me importa lo que seré, lo que haré, lo que tendré. Solo me importa mi presente, Pedro. Solo me importa lo que soy, lo que hago, lo que tengo. Solo me importas tú, Pedro. Solo tú, Pedro. ¿Solo yo, Carlos? ¿Solo yo? Sí, Pedro. Sí, solo tú. Tú eres mi presente, Pedro. Tú eres mi regalo, Pedro. Tú eres mi legado, Pedro. Pedro y Carlos decidieron vivir juntos, en la casa de Pedro. Querían aprovechar el tiempo que les quedaba. Querían disfrutar de su amor, querían ser felices. No les importaba lo que pensaran los demás, no les importaba lo que dijeran los demás, no les importaba lo que hicieran los demás. Solo se importaban ellos, solo se querían ellos, solo se necesitaban ellos. Pedro dejó su testamento sin cambiar, dejando todo a Carlos. No le importaba el dinero, ni las propiedades, ni las cosas. Solo le importaba a Carlos, solo le quería a Carlos, solo le necesitaba a Carlos. Carlos era su heredero, su viudo, su legado. Carlos aceptó el testamento de Pedro, agradeciendo su generosidad, su confianza, su amor. No le importaba el dinero, ni las propiedades, ni las cosas. Solo le importaba a Pedro, solo le quería a Pedro, solo le necesitaba a Pedro. Pedro era su benefactor, su esposo, su vida. Pedro y Carlos vivieron los últimos días de Pedro con intensidad, con pasión, con alegría. Se amaron con el cuerpo, con el alma, con el corazón. Se dijeron con palabras, con gestos, con silencios. Se dieron con generosidad, con entrega, con sacrificio. Pedro y Carlos fueron felices, muy felices, plenamente felices. Fueron felices hasta el final, hasta el último momento, hasta el último suspiro. Pedro murió en los brazos de Carlos, mirándolo a los ojos, sonriéndole a la boca, besándole la mano. Carlos lloró en el pecho de Pedro, abrazándolo con fuerza, acariciándolo con ternura, despidiéndolo con amor. Pedro y Carlos se dijeron adiós, un adiós dulce, un adiós triste, un adiós eterno. Pedro y Carlos se amaron mucho, se amaron siempre.